por meterse un ratico ahí. Tenemos un video de Astro Recalcado que dice: el secreto que el feminismo no quiere que sepas. Feminismo es socialismo. La mentira del feminismo. Tenemos un video de Astro Recalcado para empezar con algo suave. ¿Sabes lo que te digo? Y después si quieres vemos cositas más friki, pero vamos a cambiar un poco porque ya vimos cositas friki. Vamos a ver. Hoy entenderás por qué no hay socialismo sin feminismo. Yo no diría que no hay socialismo sin feminismo. Yo diría que no hay feminismo sin socialismo. Es que todo lo que rodea al feminismo es una mentira, incluso sus orígenes. Las feministas Me argumentan interesa de Los Ángeles, lo podemos ver ahorita. que el 8 de marzo no es una fecha de celebración, sino de luto, porque según ellas se conmemora un trágico incendio en una fábrica textil que acabó con la vida de cientos de mujeres. Esto es completamente falso. El incendio No sé, no tengo ni idea. fue real, pero no ocurrió un 8, sino un 25 de marzo de 1911. Y desde un año antes, en 1910, ya se llevaba a cabo la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas en Copenhague, Dinamarca, a la que Las mujeres socialistas, lo crearon ellas, gente. Fueron las femoides las que crearon esta aberración. asistieron cerca de 1 millón de personas. Durante ese evento, un año antes del incendio, la alemana Clara Zetkin propuso el Día de las Mujeres, sin Ahí está, ese fue el inicio de toda la catástrofe. establecer una fecha en concreto. Entonces seguramente te preguntarás por qué cada 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Muy simple, porque un 8 de marzo de 1917 comenzó la Woman. Revolución Rusa. Ah, el 17 con Stalin. Con Stalin no, con Lenin. No es una broma, es totalmente cierto. La Unión Soviética y el feminismo están conectados desde sus orígenes. La revolución bolchevique que dio inicio a la URSS no puede entenderse sin la participación del colectivo feminista. Debido a la escasez de recursos provocado por la Primera Guerra Mundial, un 8 de marzo de 1917, del calendario gregoriano, las mujeres socialistas salieron a manifestarse. Esto ocurrió en la ciudad de San Petersburgo, que en aquel entonces se llamaba Oh, no. Petrogrado y era capital de Rusia. Oh, no. Las mujeres salieron a manifestarse pidiendo pan y algunas el fin del zarismo ruso. Poco a poco las personas se unieron a las protestas y todo se volvió tan grande. No sabía esto, No tengo ni idea de esto. Así fue como dio inicio a la primera fase de la Revolución Rusa. ¿Te das cuenta cómo todo lo que rodea al feminismo es una mentira? El motivo por el cual cada A ver, sí, esto es real. 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer fue porque en esa fecha su muy entre comillas lucha De Guatemala a Guatepeor. condujo a la Revolución Rusa y con ello al nacimiento de la todopoderosa Unión Soviética. Y es que verás, las mujeres fueron pieza clave en la formación de la fracasada Unión Soviética. Desde un inicio, Lenin Claro, si iniciaba con mujeres o con según qué talla Jaime de feminista, evidentemente fracasó. Gente, el socialismo no fracasó porque es imposible el socialismo y no existe el cálculo económico. El socialismo fracasó porque era feminista. pensó en su utopía socialista como aquel sitio que provocaría la emancipación de la mujer. Todos los caprichos, no solo de la izquierda, sino del Claro, si había mujeres ahí pidiendo derechos, evidentemente se iba a ir a tomar por culo. colectivo feminista se hicieron realidad en la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 1 millón de mujeres se inscribieron El feminismo. para ir a la guerra. Las mujeres armaron batallones y pilotearon aviones. Desde el gobierno provisional de Como siempre, vamos empezando en buenismo barato. 1917, La mujer no, el feminismo. Pero bueno, yo en estos puntos yo entiendo en estas épocas la historia de estar buscando más derechos para las mujeres porque igual y vivían en una desigualdad terrible, lo que tú quieras. Ahora mismo en 2025 no tiene cabida. se instauró el derecho al voto Ahora mismo en 2025 esto es retraso mental. sin distinción de género. Además, en 1963, los soviéticos tuvieron a la primera mujer en ir al espacio, Valentina Tereshkova. Por si fuera poco, en 1920 la Unión Soviética se convirtió Bueno, la primera que fue laica. Pero joder. en el primer país del mundo en legalizar la Imagínate tú que tu pueblo se esté muriendo de hambre, que tu pueblo se esté muriendo y pudriéndose de hambre y a ti lo que más te preocupa es poner a una mujer en el espacio.
la culminación del embarazo. El triunfo de la URSS fue el triunfo del feminismo. Todo lo que el colectivo feminista actualmente pide, alguna vez en la Unión Soviética se realizó. Hicieron tanto que fundieron la economía Con razón se fue a la mierda. y dejaron a todo el país sin Se fue a la mierda porque no funcionaba. ¿Cómo sin feminismo el socialismo no funciona? comida. Millones perdieron la vida. Durante todo el proceso de la Revolución Rusa, el país perdió a 1,5 millones de personas. De hambre. Mu- Si tú dijeras, los mataron a los Pol Pot, pero no. De hambre. Muchas, ¿no? Durante la utopía socialista de Lenin y Stalin, la URSS perdió de hambre y de frío a casi 30. Por guerra, 1,5 millones. De hambre y de frío, 30 Está bueno. millones. Está bueno. ¿Acaso este fue el gran logro del feminismo? Hambre y trabajo forzado. Está bueno. Haber provocado Esto es el verdadero triunfo del feminismo, gente. el nacimiento de un estado que acabó con 1/4 de la población rusa. ¿Cómo es que no les da vergüenza? Pero esto no fue todo. Vergüenza. Lenin puso a Socialistas con vergüenza. las mujeres en altos cargos soviéticos, entre ellas su propia esposa, quien organizó el sistema de educación socialista y también se encargó de crear la Esa Krupskaya. red de bibliotecas. A ver, la esposa de Su Lenin. Estaba bonita la esposa de Lenin. Sistema de educación socialista y Yo le hubiera enseñado capitalismo. también se encargó de crear la red de bibliotecas de la Unión Soviética. Irónicamente, Lenin también puso en puestos de poder a su amante, de nombre Inesa Armand. Era Pero que bien comía Lenin. Digo, sí, Lenin, que bien comía, ¿eh? considerada como la mujer más poderosa de Moscú. Comía bien. Fue presidenta del Consejo Económico de Moscú O sea, puede que la URSS no hubiese comido, pero Lenin sí comía bien, cabrón. y miembro del Comité Ejecutivo Central de los Soviets. Es el único que comía. Y en el año de 1920 organizó la primer conferencia internacional de mujeres comunistas. ¿Tú sabes quién también tuvo una excelente relación de amistad con Lenin? Clara Zetkin, ¿la recuerdas? La feminista que en 1910, Vale, está ya no. durante la conferencia de mujeres socialistas, propuso el Día de la Mujer. Ella fue Ah, está bueno. alemana. ¿Qué onda? ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo, el capitalismo, el comunismo y la democracia? Todo lo que estás planteando ahí, o sea, socialismo y comunismo es lo mismo, pero capitalismo y democracia son cosas que nada que ver. Lo estás preguntando en serio, ¿no? ¿Te lo estás preguntando en serio por curiosidad? Primero que nada, el capitalismo no es un sistema político con el cual regir un país. Los socialistas, el capitalismo, según los socialistas, es un medio de producción o un sistema de producción basado en la propiedad privada. Capitalismo es básicamente que tú ahorres e inviertas tu propio dinero y que el Estado no te lo quite. Eso es capitalismo. Libre mercado, comerciar. ¿Entiendes? Si tú coges y vendes este pomo, esto es capitalismo, ya está. Capitalismo es una cosa que surgió, simplemente un sistema en el que tú eres dueño de la fuerza de tu trabajo y tú la inviertes, la ahorras y la vendes como tú quieres. Eso es capitalismo. El socialismo es un sistema basado en la propiedad pública, o sea, retirar la propiedad privada de la gente y no permitir el capitalismo. Eso es socialismo. Comunismo es exactamente lo mismo. Lo que con 3 o 4 variaciones de Marx, según él. Y la, ¿cómo se llama? Y la democracia es que el pueblo elija a su líder. O sea, la democracia está en las antípodas ideológicas del socialismo. Es básicamente que haya un sistema de varios partidos y tú elijas a tu líder. Que haya una rotación de líderes. Que cada cierto tiempo el líder tenga que cambiar y el pueblo elija a otro líder. Eso es democracia. Cosa que está en contraposición con el socialismo. Pero el capitalismo no está en contraposición. O sea, el socialismo odia el capitalismo, pero el capitalismo existe incluso dentro del socialismo. Pasa que la peor cara del capitalismo es el mercado negro. Pero eso es capitalismo igual. Capitalismo es mercado, que la gente comercia con las cosas. Y formó parte de un partido político muy peculiar, el Partido Comunista. Luego, el sistema que adopta el capitalismo como su eje principal es el liberalismo. Pero el capitalismo en sí no es un sistema. Es simplemente la explicación de qué es el mercado. El liberalismo luego se rinde al mercado y permite el capitalismo. El socialismo lo quiere reprimir. Ya está. De Alemania. Pero ojo, su rol dentro del ¿Y por qué los demócratas son socialistas? Porque es una incongruencia, bro. Porque es por el mismo motivo que las feministas son pro-musulmanes, bro. Yo qué sé. Porque son esquizofrénicos, analfabetos. el Partido Comunista fue mucho más importante del que te imaginas. Ella fue elegida Porque mis conocimientos se reducen a la izquierda es pinga y la derecha es buena. El comunismo es pinga. Básicamente, el capitalismo es no quitarte tu fuerza de trabajo.
Y ni tu propiedad privada ni tus medios de producción. Pero imagínate tú, ¿qué es un medio de producción? Para mí este micrófono, por ejemplo, es un medio de producción. Leondrex. Yo con este micrófono genero dinero. Y con la PC yo genero dinero. Yo edito videos, hago streaming y estas cosas y genero dinero. Aquí en el capitalismo puedo hacer eso. En el socialismo, todo esto pertenecería al Estado. Y el Estado me tiene que decir a mí cómo yo voy a hacer mis cosas. Es básicamente controlar absolutamente todo el mercado. Nadie puede ser libre porque ellos ven el libre mercado como un sistema de opresión. Porque según en el capitalismo, un capitalista va a decir, vale, tú estás generando dinero y puedes generar beneficios tanto para ti como para otras personas. Por ejemplo, tú puedes tener un editor, tú le pasas los vídeos, tú grabas tus vídeos con tu micrófono, tú eres el youtuber, le pasas tus vídeos a un editor y el editor edita. Y él gana una parte del dinero que tú ganas. Tú le pagas una parte de tu dinero y ese es su salario, ¿entiendes? Pero el comunista te va a decir, no, tú lo estás explotando a él. Estás explotando su fuerza laboral. Y tú dices, pero no, yo lo estoy pagando porque hay un video. Y dice, no, lo estás explotando porque tú no estás pagando todo el video que tú ganas con ese video. Todo el dinero que tú ganas con ese video. Es como, no, claro, no, yo me tengo que quedar con la mayor parte y le pago a él solo a la edición del video. Que es lo que yo determine que cuesta la edición de ese video. No, pero si tú te quedas con más de la mitad de lo que estás haciendo, eso quiere decir que lo estás explotando porque no le estás pagando a él todo lo que se merece. Es como, a ver, yo soy el que tiene el canal. Yo soy la cara del canal. Yo mañana lo puedo cambiar y buscarme otro editor. Yo le estoy pagando $500 por un video que a mí me está dando $3.000, por ejemplo. Pero yo no le puedo dar en mis $500. Yo tengo el canal, yo tengo la voz, yo escribo los guiones. Yo soy el que trabajé durante años en este canal. Él es solo un editor que empezó ayer en esta empresa. No le puedo pagar la mitad a él. Eso es una locura. Y dice, no. Eso es no le estás pagando lo que él se merece. Y es como lo que determina qué se merece él soy yo, que soy el que lo estoy contratando. En el capitalismo tú pones los precios a tus productos. En el socialismo el Estado te dice qué es lo que tienes que hacer. Y ellos ven eso como algo mejor, por algún motivo, no sé. Elegida como representante del partido en el Parlamento alemán. Estoy hablando del icónico Reichstag. Representó al partido desde 1920 hasta el 28 de febrero Pandro, ¿no andas enamorada? No, estamos por acá. de 1933. ¿Y por qué en esa fecha, te preguntarás? Quienes sepan un poco de historia sabrán que entre el 27 y el 28 de febrero de 1933... el Reichstag se incendió. El edificio ardió en llamas, conmocionando la... No sos vos, es el que decide, es el mercado quien decide, a través de oferta y demanda. Pero te das cuenta de que, a ver, sí, no, lógicamente, la mano invisible es el mercado, pero yo soy el mercado también. O sea, si yo decido pagarle tanto a un editor y el editor acepta ese precio, yo lo decidí, pero yo lo decidí en pos del mercado. Si ese editor hubiese tenido una oferta mejor, si viene mañana Jun Leo y le dice te voy a pagar el doble por la mitad del trabajo que este está haciendo porque mi canal produce más, eso quiere decir que hay más demanda de editores. Y el editor puede elegir qué oferta coger, ¿entiendes? Eso es parte del mercado. Si yo le propongo eso y él lo acepta, eso es el mercado. Nosotros somos el mercado, ¿sabes? La población alemana se encontró un culpable. Mira, yo lo que sé de política lo he aprendido con el Viti y de Riquedit. Riquedit. La gente debe trabajar y esforzarse para lo que quieren y que todos sean iguales. Que solo es posible si todos son igual de pobres. Cuba es una pinga, una pequeña mayúscula. Sí, el Viti, o sea, el Viti te va a explicar algo muy básico, pero tampoco te creas tú que se ha leído mucho de capitalismo, ¿no? Y Riquedit directamente, pues, está o sea, ya a mí Riquelme me cae bien, pero tampoco me parece el lápiz más afilado de la estuche a la hora de hablarte de economía, ¿no? Pero está bien, bueno, igual consúmelo, ¿sabes lo que te digo? Igual es buen contenido, los dos. ¿Cómo se llama? Pero, Riquelme no es no es un crack, no te diría que es un crack en economía. Pero, ¿qué te iba a decir? Y veo un error que estás cometiendo ahí, desde mi punto de vista. La gente debe trabajar y esforzarse para lo que quieren y que todos sean iguales. Estás buscando la igualdad y la igualdad no existe, Leondrex. Eso es socialismo. Buscar la igualdad. ¿Entiendes? La igualdad no existe. No vamos a ser iguales nunca. Y eso está bien. Tú no eres igual a Chesco, por ejemplo. Si a lo mejor tú te metes 20 horas de tu día entrenando para ser bueno en algo y Chesco nada más que entrena 5 horas, tú vas a ser mejor que él. Y Chesco va a decir, no somos iguales. Como, no, lógicamente. Un chamaco se esforzó más que tú. Te jodes, ¿entiendes? ¿Cómo vamos a ser iguales? A ver, tú sí dijiste eso. Dijiste literalmente, mira, yo todo lo que sé de política he aprendido de Viti y de Riquelme. La gente debe trabajar y esforzarse para lo que quieren. Y que todos sean iguales. Que solo es posible si son si todos son igual de pobres. Es que también redactaste como el culo ahí, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, vamos a ir con el video. Un comunista neerlandés. Sí, nada, no dijo eso. Ahora lo leí bien y me di cuenta, pero es que la redacción también está un poco en el... Que fue condenado y recibió la pena capital.
Pero sí, básicamente el chamaco está más en la línea. Tras ese acontecimiento se acusó al Partido Comunista de Clara Zetkin de provocar una insurrección y querer causar una guerra civil. La tensión fue tan grande que se declaró el fin de la República de Weimar, que fue el nombre que se le dio al régimen político que gobernó Alemania desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Y así fue como inició el inolvidable Tercer Reich. El incendio del Reichstag daría poder absoluto a un hombre con un peculiar bigote. Estoy hablando del mismísimo Adolf. Actualmente algunos historiadores teorizan que los nacionalsocialistas incendiaron el Parlamento para beneficio propio. Pero en aquella época incluso hubo una sentencia y el Partido Comunista fue ilegalizado, por lo que la legendaria feminista Clara Zetkin se vio obligada a escapar. ¿A dónde, te preguntarás? A la URSS. A la Unión Soviética de Stalin, lugar donde simultáneamente los soviets estaban provocando la gran hambruna ucraniana, acontecimiento que fue tan Nunca le preguntes a un socialista por qué en Ucrania es ilegal el socialismo. grande que acabó con la vida de más de 7 millones de personas. ¿A que esto no te lo contaron en el colegio, cierto? Como curiosidad Entre ratas se cubren, y sí. podemos ver en esta fotografía que data de 1910 a Clara Zetkin junto a otro de los grandes íconos del feminismo, Rosa Luxemburgo, una marxista declarada que criticaba constantemente a los sectores capitalistas del feminismo, sobre todo a la feminista burguesa. Era, y que todos son iguales, que solo es posible cuando todos son iguales de pobres. Es una pingueta, y sí. Porque no le gusta pagar lo mismo a un ingeniero que a un taxista, cosa que pasa en Cuba. En resumen, el FIFO es tremendo como pinga. Se dan Entonces, si quieres empezar a estudiar un poco lo que es la economía, el mercado, el liberalismo y tal, puedes empezar por La riqueza de las naciones, que es bastante sencillito de entender. De Adam Smith. Es muy fácil de entender. Es un libro muy fácil. O sea, si no sabes nada de economía, si nunca te has metido libros demasiado tabaqueros, igual te metes ese y lo entiendes fácilmente. La riqueza de las naciones de Adam Smith. cuenta cómo hace más de 100 años ya se teorizaba aquella frase que dice que sin feminismo no hay socialismo. De hecho, este socialismo también formó parte del feminismo de la primera ola. Estoy hablando de las sufragistas. Constantemente Altas racistas también. solemos escuchar que ellas eran diferentes, pero esto es completamente falso. Ellas eran igual de radicales que las actuales. De hecho, Sylvia Pankers, una de las más enigmáticas, hija de la líder y fundadora del movimiento sufragista, no solo se definía como anticapitalista, antiimperialista y socialista, sino que además apoyó la Revolución Rusa y el nacimiento de los soviets. Y por si fuera poco, se enviaba cartas con el mismísimo Lenin, al que de hecho le llamaba camarada. Pero no debería sorprendernos. Feminista siendo feminista. De toda la vida, Dios. Hablando de íconos del feminismo, llegó la Simón de Beauvoir. Alta filopedo, Simón de Beauvoir, alta filopedo, ¿ok? hora de hablar de No hay un feminista en la historia que esté limpio, bro. Simone No existe uno. de Beauvoir. Pocos se comparan con ella. Abiertamente marxista, exponente del existencialismo y Y filopedo. precursora del posmodernismo. Y filopedo. Fue ella quien dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. Y estuvo casada con el filósofo marxista Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Este hombre no solo era abiertamente izquierdista, sino que formó parte del Congreso de Intelectuales organizado por Stalin. Al poco tiempo este Intelectuales. Organizados por Stalin eran intelectuales. hombre estaba hablando maravillas No se nace, no, porque estas son las locas estas de no, el género y el sexo son cosas diferentes. Ya desde esta época tenemos eso. Y el feminismo, o sea, el ser mujer en una posición social, etcétera, etcétera. Tú no naces mujer por tener una vagina. Tú llegas a ser mujer, sí, cumples con según qué cosas, que se supone que ella es la que te dice qué cosas es ser una mujer. de la Unión Soviética. ¿Qué es filopedo? Pedófilo. Imagínense nada más. Y hay que decirlo porque es verdad. Stalin fue un dictador, un tirano, un La biología se fue de sabático. Y sí. lunático que acabó con la vida de más de 23 millones de personas. A ese señor fue a quien admiraba tanto Simone de Beauvoir como su marido. De hecho, recuerda
El Che Guevara, bro. ¿Recuerdas esta famosa imagen del Che Guevara? ¿Qué harías si te digo que tanto Simone de Beauvoir como Jean-Paul Sartre estuvieron presentes en el momento en Esto se supone que son los buenos, ¿eh? el que se tomó esa foto? Ambos fueron admiradores de la Revolución Cubana, ¿Quién lo hubiera dicho, que el feminismo en sus orígenes era homofóbico? una tiranía que ha destruido Qué locura, ¿no? la vida de millones de cubanos durante más de Y lo sigue haciendo. Ha destruido y lo sigue haciendo. 60 años. Pero si crees que esto era suficiente para nuestro dúo dinámico, te equivocas. Ambos eran maoístas, fieles seguidores y admiradores de Mao Zedong, el hombre Esa es la otra. El Che Guevara era maoísta. El Che Guevara era maoísta. Al Che Guevara le caía bien el comunismo chino, ¿ok? Bueno. más malvado del siglo XX. Y era el jefe del banco. El Che Guevara llegó a ser el director del Banco Central de Cuba. O sea, un señor que era maoísta llegó a ser el director del Banco Central de Cuba. ¿Qué podría mal irse a él? Un sujeto que acabó con la vida de más de 80 millones de personas. De hecho, en estas fotografías puedes ver a la pareja repartir el periódico maoísta La Causa del Pueblo en las calles de París en Le causa tu pueblo. el año de 1970. Damas y caballeros, esta fue Simone de Beauvoir, el gran ícono feminista que mientras Eso no prueba nada, pibe, no prueba nada, bro. se vendía como una luchadora y justiciera social, simultáneamente apoyaba a tiranías que acabaron con la vida de cientos de Como todos los zurdos. millones de No personas. se salva un zurdo de aquí. ¿Se dan cuenta? Esta es la cruda realidad del feminismo. Como todos los zurdos. Durante toda su historia ha estado estrechamente relacionado al socialismo. Que tiemble el feminismo. Esta batalla apenas está por comenzar. Y sí, ¿no? Es un poco lo que hay. ¿Qué quiere que te diga, bro? Es... chipos.